Bitcoin está increíblemente infravalorado. Y si no entiende por qué, puede perderse la oportunidad más grande de su vida. Antes de entrar en el tema, quiero agradecer a quienes me escribieron durante estas semanas. Estuve ausente porque pasé por un virus muy fuerte, y recibir sus mensajes de apoyo significó muchísimo para mí. Gracias de corazón a cada persona que se preocupó y me deseó una pronta recuperación. Estoy volviendo poco a poco y muy pronto regresaré con contenido diario. Mientras tanto, me encantaría que en los comentarios me digan qué tema les gustaría que hable específicamente. Quizá el panorama macroeconómico actual, o de por qué en varios países la gente hace largas filas para comprar oro físico, o de cualquier otro tema relevante que, por supuesto, esté conectado con nuestro activo favorito Bitcoin. Mi intención es aportarles el mayor valor posible. No me considero para nada un experto, pero sí alguien que disfruta mucho de aprender del mundo financiero, cripto y de inversiones tanto como pueda, y luego ponerlo al servicio de esta comunidad, porque lo que yo aprendo puede ser justo lo que alguien más necesita en el momento indicado. Y básicamente esa es mi meta, que cada minuto aquí tenga valor real para su camino financiero. Dicho esto, ahora sí vamos al punto. ¿Por qué Bitcoin sigue infravalorado cuando lo comparamos con la magnitud de los grandes mercados financieros? Para entender el lugar que ocupa Bitcoin hoy, hay que mirar primero la escala de los activos donde se guarda la riqueza en el mundo. El dinero no es solo billetes o cuentas de banco. La riqueza global se distribuye en distintas formas de almacenamiento de valor, cada una con ventajas, riesgos y limitaciones. Hoy, los bienes raíces son el activo más grande del planeta. Alrededor de 370 trillions, es decir, 370 billones de dólares, que son trillions en inglés. Piensa en viviendas, terrenos, oficinas, centros comerciales, en un mercado enorme, tangible, que siempre ha sido considerado refugio patrimonial. En segundo lugar están los bonos, unos 338 billones. Esta es la deuda emitida por gobiernos y grandes corporaciones. Históricamente, los bonos han sido considerados seguros porque se respaldan en la capacidad de pago del Estado. Pero también tienen vulnerabilidades, dependen de la confianza, de los tipos de interés y el apetito de los inversionistas. El mercado accionario global está valorado en unos 135 trillions. Aquí se encuentran las grandes empresas, desde tecnológicas hasta industriales. Las acciones son vehículos de crecimiento y riesgo, pero también reflejan un mundo dependiente de liquidez y ciclos de mercado. El dinero líquido, que incluye efectivo, depósitos y otros instrumentos fácilmente convertibles, suma alrededor de 129 trillions. Es lo que mantiene en marcha la economía del día a día, pero también es lo más expuesto a la pérdida de valor en entornos inflacionarios. El oro, a pesar de ser un activo milenario, hoy está cerca de máximos históricos, con una capitalización cercana a los 30 trillions. La demanda global de oro físico se ha disparado en países como China, la India, Australia y también entre bancos centrales que acumulan reservas para protegerse. Y finalmente Bitcoin, con todo lo que se habla de él, apenas representa 2.3 trillions, una fracción mínima, menos del 1% de la riqueza global. Esto significa que todavía no llega ni al 10% del mercado del oro, que hoy está cerca de los 30 trillions, ni al 1% del mercado inmobiliario, que son 370 trillions, ni al 2% del valor de las acciones globales, que son 135 trillions. La pregunta es inevitable. ¿De verdad cree que esa diferencia puede mantenerse indefinidamente? Cuando decimos que algo está infravalorado, no hablamos de magia ni de fe ciega. Hablamos de la relación entre su precio actual y el tamaño del mercado que podría llegar a capturar. El mercado de bonos puede seguir creciendo, pero está limitado por el endeudamiento. El mercado inmobiliario también puede expandirse, pero depende del crédito y de las tasas de interés. El oro está en máximos, pero enfrenta barreras logísticas y de portabilidad. Bitcoin, en cambio, todavía está en una etapa de adopción temprana. Sí, a pesar de que ya es un activo bastante grande, su adopción aún es temprana. Su capitalización es baja en comparación a su potencial, y eso es lo que hace que muchos analistas lo consideren infravalorado. Y no se trata de proclamarlo como el único refugio, ni de decir que todo lo demás es basura. Se trata de observar la realidad. En un mundo con más de 1.000 trillions de dólares en activos, Bitcoin todavía es pequeño. Y cuando un activo pequeño empieza a captar flujos, su precio no sube gradualmente, puede multiplicarse de forma exponencial. Entonces, ¿qué pasará cuando, aunque sea un 2 o un 3% de estos mercados gigantes, empiece a rotar hacia Bitcoin? La desproporción es clara, pero para entender mejor el por qué está infravalorado,
hay que mirar más a fondo cómo funciona cada tipo de activo. Empecemos con lo que todos usamos día a día, las monedas fiat. Dólares, euros, pesos, yenes, son indispensables para transacciones cotidianas. Sin ellas no habría flujo económico en supermercados, servicios, pagos digitales o incluso transferencias internacionales. Pero su función de reserva de valor es débil, casi nula. ¿Por qué? Porque su oferta puede expandirse prácticamente sin límites. Cuando un país necesita financiarse, emite deuda, y para sostener esa deuda, los bancos centrales expanden la base monetaria. Esto no significa que el dólar vaya a colapsar mañana, ni que el euro se destruya de la noche a la mañana tampoco. Significa que su diseño los hace vulnerables a la inflación a lo largo del tiempo. Y basta mirar ejemplos históricos. El dólar ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo en los últimos 100 años. Entonces, la utilidad de las monedas fiat como medio de pago es indiscutible, pero como almacén de valor a largo plazo, son activos que se deprecian. Y ahí es donde muchos empiezan a explorar alternativas. Durante décadas, los bonos han sido considerados como uno de los activos más seguros. Gobiernos emiten deuda y los inversionistas la compran, confiando en que recibirán intereses periódicos y el capital al vencimiento. El problema es que esta seguridad depende de dos cosas. Primero, la capacidad del emisor de pagar su deuda. Y segundo, el nivel de las tasas de interés. Hoy la deuda pública global está en máximos históricos. En Estados Unidos, por ejemplo, la deuda nacional ya casi llega a los 38 billones de dólares, es decir, 38 trillions. Y solo los intereses anuales rondan el billón de dólares, consumiendo una parte cada vez mayor del presupuesto federal. Eso genera dudas. ¿Pueden los bonos seguir siendo considerados un refugio seguro si dependen de estados que gastan más de lo que ingresan? Y a esto se suma el riesgo de tasas. Cuando los bancos centrales suben tipos, el valor de los bonos existentes cae. Lo que antes parecía estable, de repente se convierte en una inversión volátil. Los bonos tienen su rol, pero ya no gozan del mismo prestigio que hace 40 o 50 años. Las acciones, por otro lado, representan la propiedad en empresas reales. Cuando compra acciones de Apple, Tesla o Coca-Cola, en teoría se convierte en socio de esas compañías. Su valor puede crecer si las ventas y beneficios aumentan, pero también puede desplomarse en una recesión. El atractivo de las acciones está en el crecimiento. Si una empresa innova, gana mercado y aumenta ingresos, el valor de sus acciones se dispara. Pero ese crecimiento no es ilimitado. Depende de ciclos económicos, liquidez en los mercados y confianza de los inversionistas. A día de hoy, muchas acciones suben más por exceso de liquidez que por crecimiento real. Un ejemplo claro es el rally de los últimos años en tecnológicas. Mientras la economía enfrentaba inflación y déficits, las acciones subían en gran medida por estímulos monetarios. Eso no las hace para nada malas inversiones, pero demuestra que dependen de un sistema financiero que puede inflar o desinflar precios con una sola decisión política monetaria. De cierta forma, algo similar a lo que pasa en el mundo cripto, solo que las acciones no tienen tanta volatilidad. Los bienes raíces son el activo preferido de millones de familias como forma de acumular patrimonio. Una casa no es solo un hogar, también es un refugio contra la inflación. El problema está en cómo se financia este mercado, con hipotecas y deuda. Cuando las tasas de interés son bajas, mucha gente accede a crédito y eso eleva los precios de las viviendas. Pero cuando las tasas suben, el mercado se frena. Además, la iliquidez es alta. Vender una propiedad puede tardar meses o incluso años, dependiendo de la zona y del país, y si los precios caen en un ciclo recesivo, el patrimonio de quienes compraron en el pico puede evaporarse en poco tiempo. Claro está que el real estate sigue siendo muy importante, pero no es completamente inmune a los vaivenes del crédito y la deuda. Ahora, el oro es probablemente el activo más antiguo de todos. Durante miles de años fue el estándar monetario global, y aún hoy conserva su estatus de refugio. Lo interesante es que el oro está cerca de los máximos históricos, con una capitalización de mercado cercana a los 30 trillions. Los bancos centrales están comprando cantidades récord de oro, especialmente en países emergentes que buscan reducir su dependencia del dólar. ¿Cuál es su fortaleza? Es escaso, reconocido globalmente y no depende de ninguna nación en particular. ¿Cuál es su debilidad? Es físico. Custodiarlo, transportarlo y dividirlo en pagos es complejo y muy costoso. Y en un mundo cada vez más digitalizado, esas limitaciones hacen que algunos inversores busquen alternativas. Y aquí claramente es donde entra Bitcoin. No como reemplazo total de los activos anteriores, para nada, sino como un complemento distinto. Es digital, global y líquido.
no depende de gobiernos ni de bancos centrales. Tiene reglas predecibles de emisión. Es portable en segundos, en cualquier parte del mundo. La narrativa de que Bitcoin es solo especulación ya no tiene tanto peso cuando vemos bancos, fondos e incluso países acumulándolo. Si el oro está cerca de los 30 trillions y Bitcoin apenas en 2.3, ¿qué ocurrirá cuando los inversores empiecen a verlo como su versión digital más eficiente? Hasta ahora hemos hablado sobre la escala de los grandes mercados financieros y cómo cada activo tiene fortalezas y vulnerabilidades. Ahora quiero hacer énfasis en algo muy importante. Bitcoin no es un sustituto absoluto de todo lo demás, pero sí puede convertirse en un complemento estratégico dentro de la arquitectura financiera global. Esa diferencia de enfoque es clave, porque mucha gente todavía piensa en términos de blanco o negro, o todo en dólares, o todo en inmuebles, o todo en oro, o incluso la narrativa que a veces se repite en redes, todo en Bitcoin o nada. Pero la realidad es más matizada. Los grandes patrimonios, los fondos y los bancos centrales gestionan con la lógica de diversificación de riesgos. Y si analizamos objetivamente el rol de Bitcoin en ese esquema, encontramos algo muy interesante. Bitcoin tiene un límite máximo de 21 millones de unidades. Ese número está programado en el código y es imposible de alterar. No es necesario repetirlo cada 2 párrafos, pero sí lo menciono aquí porque marca la diferencia frente a otros activos. Porque ningún otro mercado de reserva funciona con un suministro totalmente previsible y transparente. En bonos, la emisión depende de la deuda pública. En acciones, depende de políticas de recompra o nuevas emisiones. En el oro, nadie puede asegurar con exactitud cuánto queda por minar. En Bitcoin, en cambio, cualquier persona puede verificar cuántas monedas existirán en 5, 10 o incluso en 100 años. Y ese nivel de certidumbre es lo que lo hace atractivo como complemento de reserva. Y el punto aquí no es repetir la mística de los 21 millones, sino subrayar la idea de que el mercado sabe exactamente qué esperar de la oferta de Bitcoin, algo que no ocurre con ninguna otra forma de dinero. Ahora, la teoría suena muy bien, pero ¿qué pasa en la práctica? Lo que estamos viendo desde 2021 hasta hoy es una adopción institucional cada vez más acelerada. Los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos y en Europa han captado decenas de miles de millones en pocos meses. Fondos de pensiones y aseguradoras están destinando pequeños porcentajes de sus carteras a Bitcoin. Empresas públicas, desde Tesla hasta Strategy, lo mantienen en sus balances. Incluso algunos bancos tradicionales ya ofrecen servicios de custodia de Bitcoin a sus clientes institucionales. Esto no significa que todos estén migrando a Bitcoin. Significa que ya se lo trata como una clase de activo más dentro de la mesa global. Igual que sucedió con el oro en su momento, o con los bonos corporativos cuando se consolidaron. Aquí entra un dato que no podemos ignorar. El oro se encuentra cerca de máximos históricos con una capitalización de mercado cercana a los 30 billones de dólares, es decir, 30 trillions, lo que muestra que los inversores todavía confían en él como refugio de valor físico. Pero si miramos con calma, Bitcoin puede desempeñar un papel parecido, con una diferencia crucial, y es que es digital. Se transfiere en minutos a cualquier parte del mundo, no requiere bóvedas ni transporte, y se puede fraccionar hasta en 100 millones de satoshis por unidad. Por eso es que Bitcoin puede ser considerado como el oro digital, no solo como eslogan, sino como una realidad comparativa, ya que conserva el principio de escasez, pero añade la eficiencia del mundo digital. Y quiero dejarlo muy claro, no se trata de decir que el oro dejará de existir o que los bonos ya no servirán para nada. Cada activo cumple una función. Los bonos generan renta fija. Los inmuebles ofrecen tangibilidad y utilidad práctica. El oro mantiene su prestigio milenario. El efectivo sigue siendo esencial para transacciones cotidianas. Bitcoin no elimina esos roles, los complementa. Se convierte en una capa adicional de protección, en un activo que combina escasez digital, liquidez global y resistencia a la manipulación política. Eso es lo que lo hace especial. No necesita reemplazar a nadie. Basta con absorber una pequeña parte de esos gigantescos mercados para que su precio se multiplique. Así que en resumen, Bitcoin no es que sea la salvación del mundo, ni la ruina de los activos tradicionales. Es un nuevo actor en la mesa global, un activo con reglas claras, oferta predecible y adopción creciente, que puede complementar, no sustituir, al oro, a los bonos y a los inmuebles. Y es en esa transición silenciosa donde puede estar la mayor oportunidad de esta década. Llegados a este punto ya entendemos la escala de los grandes mercados, las vulnerabilidades de cada activo
y la lógica de Bitcoin como complemento estratégico. Pero la pregunta central sigue siendo, ¿por qué pensar que Bitcoin está infravalorado hoy? La respuesta está en observar lo que ya está pasando frente a nuestros ojos. Porque más allá de las comparaciones históricas o los modelos teóricos, lo que importa es la realidad del mercado, hacia dónde fluye el dinero en este momento. Un dato contundente, los ETFs de Bitcoin al contado han roto récords de captación en tiempo récord. El ETF de BlackRock, por ejemplo, alcanzó los $100.000 millones bajo gestión en poco más de 400 días. Para ponerlo en perspectiva, el ETF del S&P 500 de Vanguard le tomó más de 2.000 días llegar a esa cifra. Esto no es un detalle menor, significa que la demanda institucional ya existe, es visible y está creciendo más rápido que en cualquier otro activo reciente. Y esa es la diferencia respecto al pasado. Antes se podía discutir si Bitcoin era solo para especuladores. Hoy, con flujos de dinero institucional entrando a través de productos regulados, esa narrativa ya quedó atrás. El movimiento no es solo de fondos. Empresas públicas como Strategy ya poseen más de 640.000 Bitcoin. Tesla mantiene reservas estratégicas. Incluso gobiernos como El Salvador lo han adoptado como parte de su balance nacional. En paralelo, países que históricamente solo acumulaban oro, como China, Rusia o Turquía, están explorando cómo diversificar también en Bitcoin. La lógica es simple. Si el oro está cerca de los 30 trillions, cerca de sus máximos, y aún así buscan alternativas, el terreno está preparado para que Bitcoin sea parte de esa cesta de reservas internacionales. Este fenómeno suele pasar desapercibido porque no ocurre con anuncios explosivos. Se da poco a poco, con compras institucionales, con acumulación en tesorerías, con fondos de pensiones destinando apenas un 1% de su cartera. Pero ese 1% en mercados de trillones es lo que marca la diferencia. Aquí es donde volvemos a lo básico. La capitalización de mercado de Bitcoin es de apenas 2.3 trillions, frente a 370 trillions en real estate, 318 trillions en bonos, 135 trillions en acciones, 129 trillions en liquidez, 30 trillions en oro. Incluso si solo un 5% del capital de bonos, unos 16 trillions, migrara hacia Bitcoin en la próxima década, su capitalización se multiplicaría varias veces, un por 7 aproximadamente. Y eso sin contar la rotación desde acciones, inmuebles o incluso desde el propio oro. Y esto no suena descabellado, ya que ahora mismo estamos experimentando una burbuja en los bonos de los Estados Unidos. Así como lo oyen, ahora mismo se está gestionando una gran burbuja, lo cual vamos a profundizar en otro video. Así que no es cuestión de ideología solamente, es simple microeconomía y macroeconomía, oferta limitada frente a demanda creciente. Al inicio de este video, dije que Bitcoin está increíblemente infravalorado. Ahora, después de recorrer juntos la escala de los mercados, las señales institucionales y los datos actuales, queda claro por qué. Porque su capitalización es microscópica frente al resto de activos globales. Porque los grandes ya están acumulando, silenciosamente, sin esperar el colapso de nada. Porque los flujos hacia los ETFs demuestran que la demanda no es una hipótesis, es un hecho. Y porque el oro, su espejo histórico, ya está en máximos de 30 trillions, mientras que Bitcoin apenas supera los 2 trillions. La pregunta entonces no es si Bitcoin es el único refugio. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando sea reconocido como un complemento natural al oro y a otros activos de reserva? Eso es lo que puede cerrar la brecha actual y llevar a Bitcoin a niveles que hoy parecen impensables. Así que lo dejo con esta reflexión final. En cada generación hay un activo que pasa de ser ignorado a ser indispensable. El oro lo fue durante siglos. El dólar dominó el último siglo. Y ahora, en un mundo digital, transparente y global, todo apunta a que Bitcoin está caminando ese mismo sendero. La decisión es simple: esperar a que otros lo validen o adelantarse al momento en que todos lo hagan.